Vamos a ver ahora matemáticas de tercer grado. El tema es representación de la información, que pertenece al eje manejo de la información, con el subtema gráficas. El aprendizaje esperado es analizar gráficas de diferentes fenómenos que presentan secciones rectas y curvas para interpretarlas y dar una explicación a cada sección que compone la gráfica. Vamos a leer y construir gráficas formadas por secciones rectas y curvas que modelan situaciones de movimiento, de llenado de recipientes, etc. Empezamos con las gráficas de secciones rectas. Las gráficas de secciones rectas pues las vamos a poner en una gráfica donde vamos a poner dos ejes. Normalmente manejamos distancia y tiempo, pero puede ser diferentes fenómenos, entonces van a ser diferentes cantidades. En este caso vamos a analizar el movimiento de tres ciclistas o el recorrido de tres ciclistas a los cuales se les tomaron sus tiempos y sus distancias. El primer ciclista, Juan, nos dicen que en una hora recorrió 20 kilómetros, en 2 horas 40, en 3 horas 60. Si esto lo ponemos en la gráfica, entonces decimos una hora con 20 kilómetros, 2 horas con 40 kilómetros, 3 horas con 60 kilómetros. Ubicamos los puntos, los unimos y vamos a ver que nos sale una línea recta. Una línea recta nos indica que esto tiene un valor constante. Al graficar distancia contra tiempo, siempre la línea recta que nos va, la línea que nos va a dibujar esta gráfica es velocidad. Por lo tanto, esta línea representa una velocidad constante de Juan. Vamos a ver ahora a Enrique. Enrique nos dicen que en una hora recorre 30 kilómetros, en 2 horas 60 y en 3 horas 90. Vamos a graficar una hora con 30, 2 horas con 60, 3 horas con 90 y vamos a ver cómo también nos da una línea recta, lo que nos indica que Enrique también tenía una velocidad constante. El tercer caso es de René. René nos dicen que en una hora llegó a 40 kilómetros, en 2 horas seguía a 40 kilómetros y en 3 horas seguía a 40 kilómetros. En el caso de René, una hora con 40, 2 horas con 40 y 3 horas con 40, graficado nos queda de esta manera. En el caso de René, si bien la primera parte de la gráfica de esta línea amarilla nos indica una velocidad constante, a partir de ahí se hace una línea horizontal. Bueno, esta línea horizontal nos indica que la velocidad fue 0. Ya no aumentó la distancia, ya no avanzó, pero el tiempo sí siguió avanzando, por lo tanto su velocidad es 0. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros vamos a analizar este tipo de gráficas debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Si la línea recta que nos dibuja la gráfica está más cercana al eje Y, es decir, más hacia la vertical, quiere decir que en este caso la velocidad es mayor. Por lo tanto, la línea azul me marca una velocidad mayor que la línea morada o color que sea. ¿Sí? Si nosotros observamos los datos de Juan y de Enrique, vamos a ver que Juan tiene una velocidad menor que Enrique, avanza menos distancia. ¿Sí? Si nosotros analizamos la primera hora, ¿quién de los tres tenía mayor velocidad? Pues el de mayor velocidad fue René en la primera hora, puesto que su línea, la línea amarilla, está más cerca del eje Y. ¿Ok? Bueno, veamos otro ejemplo. En la gráfica vamos a mostrar el desplazamiento de tres autos que tienen una velocidad constante. Vamos a analizar la gráfica y contestar lo que nos piden. Nos piden determinar cuál tiene mayor velocidad y cuál tiene menor velocidad. Como podemos ver aquí, la línea que está más cerca del eje Y,
la que tiene una pendiente más grande, es el auto número 3, el que está en rojo. Por lo tanto, ese auto es el que tiene mayor velocidad. Y el que tiene menor velocidad, en este caso, es la línea verde, que es el auto número 1, puesto que está más cerca del eje X, es decir, su pendiente, su inclinación, es mucho menor que las otras dos. Por lo tanto, el auto de menor velocidad es el auto 1. Vamos a ver. En resumidas, vamos a resumir todo esto. Si a nosotros nos presentan una gráfica con una línea que está ascendiendo, como la línea azul que vemos aquí, que es una línea recta, esto nos muestra un incremento que es constante. Incremento porque va aumentando, en este caso, la distancia. Si nos muestra una línea que va hacia abajo, como la verde que tenemos aquí, esto nos muestra un decremento constante, puesto que la línea es recta. Decremento quiere decir una disminución. Y si nos muestra una línea horizontal, nos dice que no hay ni incremento ni decremento, que es un valor que permanece constante. Vamos a ver esto. Analizamos la gráfica y vamos a contestar lo que nos piden. La gráfica nos muestra el recorrido o el movimiento de un motociclista. Nos preguntan en qué intervalo la velocidad tiene un crecimiento o un incremento, en qué intervalo la velocidad tiene un decremento y en cuál la velocidad se mantiene sin cambio. Ok, entendamos, primero que nada, la palabra intervalo se refiere a un espacio de tiempo. Tengo que indicar dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, yo puedo decir de las 5 a las 9 horas. Debo indicar el inicio y el final de ese espacio de tiempo. Eso es un intervalo. Ok, vamos a ver. Si recordamos las gráficas que acabamos de ver, un incremento nos va a mostrar una gráfica que va hacia arriba, un decremento, una gráfica que va hacia abajo. Por lo tanto, aquí el incremento es la línea roja, es la única que va hacia arriba. Del punto A al punto B es el incremento, que es de las 0 horas hasta las 2 horas. Aquí está el espacio de tiempo donde incrementó la velocidad. ¿En cuáles intervalos hay un decremento? Decremento es una línea que nos va a indicar que va hacia abajo en la gráfica. En este caso son las líneas verdes, que es de la C a la D y de la E a la F. De la C a la D es de las 6 horas a las 7 horas. Y de la E a la F es de las 8 horas a las 9 horas. Estos son los intervalos que nos están pidiendo. Y nos pregunta dónde la velocidad se mantiene, que no hay cambio. Pues son las líneas azules, que es del punto B al punto C, que en todo momento tiene una posición de 140 kilómetros. Es de la hora número 2 hasta la hora número 6. Es lo que dura todo este espacio de tiempo. Y el otro espacio es el del punto D al punto E, que es de las 7 a las 8 horas. Para concluir con esto, nos preguntan ¿cuál es la velocidad en el intervalo de 0 a 2 horas y cuál es la velocidad de las 6 a las 7 horas? Es decir, de aquí a acá, ¿con qué velocidad se movió el motociclista? Desde que inició hasta que llegó a este punto. Ok, vamos a recordar cómo calculamos la velocidad. Por allá cuando estábamos en el curso de física nos enseñaron que velocidad es igual a distancia entre tiempo, cuando la velocidad es constante. Si tomamos esta formulita, entonces vamos a buscar
cuánta distancia recorrió en cuánto tiempo. En una gráfica, a veces a algunos se les complica buscar estos valores. Ok, vamos a agarrar el espacio de tiempo en el que vamos a calcular la velocidad, que es de las 0 a las 2 horas, y vamos a dibujar un triángulo bajo la recta, ¿sí? La altura del triángulo es lo que nos va a decir la distancia. Entonces, en este caso, la distancia es desde los 0 kilómetros hasta los 140 kilómetros. Si hacemos una resta con estos números, nos queda 140 menos 0. La base del triángulo es el tiempo que transcurrió, que fue desde el 0 hasta las 2 horas. Restamos estos números, 2 menos 0, nos queda el valor del tiempo, es decir, cuánto tiempo transcurrió. Cambiamos o ponemos estos datos en la formulita, nos queda distancia 140 menos 0, tiempo 2 menos 0, hacemos la operación, nos queda 70 kilómetros por hora. El motociclista tenía una velocidad de 70 kilómetros por hora en esta primera parte. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a hacer el otro de las 6 a las 7 horas. Hacemos lo mismo. Dibujamos un triángulo en el espacio de las 6 a las 7. La altura es la distancia, que en este caso va a ser, estaba a 140 kilómetros, ahora está a 80 kilómetros. Restamos estos dos valores. Hay que recordar que siempre es la distancia final, o sea, donde terminó, menos la distancia donde empezó. Aquí empezó en 140, terminó en 80. Se restan. Para el tiempo, que es la base del triángulo, empezó en las 6 horas, terminó en las 7 horas, hacemos una resta y nos da el tiempo. Traemos estos valores a la fórmula, 80 menos 140 y 7 menos 6, hacemos las operaciones que nos indican y nos da menos 60 kilómetros por hora. ¿Ok? El signo negativo en este caso, puesto que es un descenso. Por hoy es todo. Adiós.